El próximo ponente que va a estar con nosotros, el profesor Liu Zheng, nos va a hablar de la medicina china en tiempos del coronavirus, el pasado, el presente y el futuro. Muy bien, pues muchas gracias Marco por la invitación a esta ponencia y por supuesto a esta excelente organización del Congreso. Y decirles que realmente cuando Marco me propuso la ponencia, le dije, pues enséñame un poco el programa, ¿vale? De las ponencias, ¿no? Y entonces cuando lo vi y digo, wow, qué congreso más completo y cuántos temas tan interesantes, ¿no? Y digo, pues, ¿qué puedo aportar yo, no? Y estamos viviendo un momento muy especial, diría que histórico, ¿vale? Por una situación de pandemia que es nuevo prácticamente para todos y que realmente la medicina tradicional china tiene un aporte muy importante, ¿no? Y entonces digo, pues además ya como una de las últimas ponencias, pues tal vez sea interesante que habláramos un poco sobre la situación de la pandemia, del coronavirus y cómo podemos integrar la medicina tradicional china en esta lucha, ¿no? Y cómo se está llevando actualmente en China y en el resto del mundo, ¿no? Y entonces mi ponencia es sobre esto, ¿no? La medicina china en tiempos de coronavirus, pasado, presente y el futuro, a ver qué nos depara. Pues voy a poner mis diapositivas. Muchas gracias. Bueno, primero decirles que soy Liu, soy médico licenciado en la medicina tradicional china, soy fisioterapeuta aquí en España y ejerzo de medicina tradicional china, medicina integrativa en España desde hace más de 20 años. En esta ponencia vamos a hablar sobre la situación de coronavirus y, por supuesto, qué papel puede jugar la medicina tradicional china en esta pandemia, ¿no? Primero vamos a revisar un poquito los históricos, ¿no? de las pandemias. Pues a lo largo de la humanidad hemos sufrido, ¿vale? Muchas pandemias, muchas epidemias, pero yo he escogido quizás de las más significativas que nos puede interesar más, ¿no? La gripe española, bueno, y intentamos evitar decir la gripe española, ¿no? Se suele decir la gripe del 1918, fue una pandemia mundial, el virus era la gripe H1N1, contagios 500 millones y número de muertes 50 millones de personas en el mundo. Y la tasa de mortalidad alcanzaba un 10%. Y luego ya en épocas muy recientes tenemos el SARS, el virus respiratorio agudo, que ocurrió en China y luego se expandió a algunos países de Asia en 2002 y terminó en 2003. Es producido por el virus SARS-CoV y el número de contagios fue 8.000 personas, 8.096 personas y número de muertes 774, tasa de mortalidad 9,56%. Y luego tenemos el MERS, que es otro coronavirus que se produjo en Oriente Medio entre los años 2012 y 2015, es el producido por el virus MERS-CoV, también por coronavirus, número de contagios 1.084, número de muertes 439, por lo tanto hay una tasa de mortalidad de 40,5%. Aquí la tasa de mortalidad es bastante más superior a las anteriores epidemias, ¿no? Y ya toca hablar sobre el COVID-19, que es el que estamos viviendo, desgraciadamente. Empezó en el año 2019 hasta presente, es una pandemia mundial. El virus es producido por el virus SARS-CoV-2. Si nos fijamos, es el mismo coronavirus del SARS de 2002-2003, pero es una nueva secuencia, por eso se le conoce como nueva coronavirus. El número de contagios a fecha de hoy, ¿vale? Porque he actualizado los datos a fecha de hoy según los datos de la OMS, son 32,9 millones de personas, muertes son 990.000 personas y tasa de mortalidad 3,18%.
La verdad es que tenemos que, para interpretar esta tabla, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta las circunstancias históricas, ¿no? Por supuesto, en los años 1918, cuando sucedió la gripe española, ni la medicina ni el sistema sanitario alcanzaba el nivel que tenemos hoy en día. Por eso la tasa de mortalidad de un 10%, y también por eso las medidas de contención no eran las que teníamos ahora, y por eso se ha extendido a 500 millones de personas, ¿no? Y luego hay un dato curioso que les invito a fijarse, ¿no? En la gripe española pasó entre 1918 y, ay, perdón, ahí se me ha equivocado, es 1919. La diapositiva me he equivocado en la fecha, ¿vale? Duró un año. Y el SARS 2002 y 2003 duró un año. MERS duró 3 años, 2012-2015, ¿no? Es decir, de hecho, ninguno de estos virus anteriores se ha encontrado ni antiviral ni vacunas para ello. Se han desaparecido de una manera totalmente natural. De la misma forma que vino, pues se fue. Hasta ahora no hay una explicación científica de por qué han desaparecido estos virus, ¿no? Y mi mejor deseo es que fuera el COVID-19 que sea 2019-2020, ¿vale? Que dure un año y que ni siquiera sea necesario mayores intervenciones para que este virus pueda desaparecer. Y teniendo en cuenta el nivel sanitario y el nivel de medicina que tenemos actualmente, realmente nos está haciendo mucho daño. Estamos haciendo mucho daño en vidas humanas, en salud, en las secuelas y, por supuesto, a nivel social y a nivel económico, ¿no? También hay que decir que, claro, antiguamente tenemos peores recursos sanitarios, pero hoy en día el ser humano nos movemos mucho más. Desplazamiento humano, las actividades humanas son muchísimo más intensas que, por ejemplo, al principio del siglo XIX, ¿no? Entonces, todos estos factores influyen en un poco la situación en la que vivimos hoy en día. De todos modos, la tasa de mortalidad es un 3,18%. No es una tasa baja, pero es de las más bajas que hay en la serie de epidemias y pandemias que hemos visto en los años anteriores. Aquí podemos ver las imágenes de la pandemia de 1918 y, desgraciadamente, la imagen de ahora es de 2020, es el hospital de campaña de IFEMA, aquí en Madrid. Y la verdad es que se parece mucho, se parecen mucho las dos imágenes, pero hay unos 100 años de diferencia, ¿no? Entre una imagen y la otra. Y también os invito a reflexionar, ¿no? De que seguimos siendo muy, muy propensos, ¿no? A estas enfermedades, aunque ya estamos en el siglo XXI. Pero también tenemos que hacer otra reflexión, ¿no? De que la acción humana está haciendo que la provocación de este virus sea muchísimo mayor. Ahora ya nos vamos a concentrarnos a hablar sobre la medicina tradicional china, que es lo que toca, ¿no? En este congreso. Y antes de entrar a los efectos o las evidencias que ha existido en la medicina china en tratamiento, en la lucha contra el virus, os invito a leer estas dos caracteres, ¿no? Las dos palabras, los dos caracteres chinos se pronuncian como wen, ¿vale? La de izquierda tiene una parte arriba como si fuera un marco que hace referencia a enfermedad, y de hecho esta palabra se traduce literalmente como epidemia contagiosa. Mientras que el carácter chino del lado derecho, tenemos 3 puntitos a la izquierda, ¿no? Y los 3 puntitos hacen referencia a 3 gotas de agua. Y la palabra significa calor o temperatura. Y entonces podemos decir que esta palabra se refiere al calor, pero al calor húmedo y no calor seco. ¿Y por qué se parece tanto y de hecho se pronuncia tanto? Pues
siempre se ha descubierto que tanto malarias como otras epidemias como gripes, ¿vale? Tipo, o sea, cualquier epidemia de gripes siempre se acompañaba con el síndrome de calor-humedad, según la interpretación de la medicina tradicional china. Y una de las manifestaciones más comunes es la respuesta de la fiebre, ¿no? Y también os invito a reflexionar sobre otro punto, ¿no? La relación de lo externo y lo interno que expresamos en la medicina tradicional china. Por supuesto, para hablar de la medicina tradicional china tenemos que remontar en su origen, que data de más de 2500 años, ¿no? Incluso, según otras literaturas, mucho más. Lo cierto es que tenemos que reconocer que la medicina tradicional china es una de las medicinas más antiguas del mundo y que a fecha de hoy en día sigue activo, sigue en ejercicio. Y además, no solo por decirlo, ¿no? Que es uno de los más antiguos, sino que porque está documentado por escrito, ¿vale? Gracias a la invención del papel en China, a la imprenta, a la escritura, se han podido registrar los conocimientos, las experiencias de esta medicina de generación a generación desde tiempos muy remotos, ¿vale? Estamos hablando de una de las medicinas más antiguas del mundo, ¿no? Si ahora tenemos muchas prisas para sacar vacuna, pero todos tenemos que ser conscientes de que una vacuna tardará como mínimo unos 2 años y medio, 3 años en poder sacar al mercado. Ahora muchas de los laboratorios se está corriendo, ¿no? Para intentar ser el primero porque hay muchos impactos económicos, políticos en juego, ¿no? Pero realmente para que un fármaco pudiera utilizarse de manera comercial en la población en general, se tarda mucho más, suele tardar mucho más que 2, 3 años. Tenemos que entender este punto y tenemos a nuestras manos una de las medicinas probadas durante más de 2500 años. Entonces, este dato tenemos que tenerlo muy en cuenta. Una de las medicinas con mayor registros históricos, con mayor cantidad de casos clínicos registrados, no debemos de desaprovechar ese legado, ¿no? Que nos ha dejado nuestros antepasados, ¿no? Y ahora, ya retomando a esta diapositiva, ¿no? Hablamos de la relación externo y interno, ¿no? Siempre hablamos de que, pues, en los factores patógenos exógenos pueden influir en el equilibrio interno de nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí os he puesto la imagen del Mingmen, llamamos el fuego verdadero, la puerta de la vida, que es el fuego que vive en medio de los riñones, ¿no? Que es el agua, es el fuego verdadero capaz de sobrevivir en el agua y capaz de calentar el agua, ¿no? Es como si fuera nuestro termostato de nuestro cuerpo, gracias al fuego de Mingmen, ¿no? ¿Y cómo desciende el fuego de Mingmen? Pues gracias al triple recalentador, ¿vale? Es el caminito por donde desciende el fuego del corazón hacia los riñones y desde allí regula la temperatura corporal y además es capaz de responder nuestra temperatura interna del organismo frente a la temperatura externa, ¿no? De nuestro ambiente. Y eso realmente se asemeja mucho lo que en la medicina actual conocemos como el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Realmente aquí participan muchos más glándulas y muchos más neuronas, neurotransmisores y hormonas, ¿no? Y podemos decir que el hipotálamo, ya con los conocimientos de la medicina actual, sabemos que es el termostato de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y está situado en el centro del cerebro. Pero, por casualidad, medicina, que no es casualidad, la medicina tradicional china siempre se ha hablado de que el cerebro es el mar de la médula y es la extensión de los riñones, ¿vale? Entonces, hay una similitud muy grande, ¿no? Desde los conceptos clásicos de la medicina tradicional china con los conocimientos actuales de la medicina occidental. Y realmente podemos decir que son interpretaciones
¿vale? Según los conocimientos y la exactitud del conocimiento de nuestra fisiología, pero realmente el concepto de equilibrio, de relación externo-interno no ha cambiado y sigue siendo vigente. Otro de los datos que es muy curioso, ¿vale? En esta imagen podemos ver que a lo largo de la historia de la historia china y de la historia de la medicina tradicional china, lo que es la paleolización y la inoculación se ejercía en la medicina tradicional china desde hace más de 1000 años, ¿no? Se documenta en el siglo X, ¿vale? Como primer documento de prácticas de inoculación, ¿no? En la primera imagen de arriba podemos ver cómo utiliza precisamente aguja de acupuntura para la paleolización de la palicela. Y en la imagen de abajo, pues a través de una caña de bambú, transportaba, ¿cómo se llama? Estos costras, ¿no? A la vía respiratoria del paciente, bueno, del individuo sano, ¿no? Aquí un niño, para que su sistema inmunológico estuviera preparado. Es decir, todo lo que es el antecedente de las vacunas actuales ya se ejercía, se practicaba en la antigua China desde el siglo X, ¿vale? Hace aproximadamente 1000 años. Y también en esta imagen ya es muy reciente, ¿vale? Probablemente todos los conocedores, practicantes de la medicina tradicional china pueden sentirse orgullosos, ¿no? Por este premio Nobel de la Medicina que se concedió a la doctora Tu Youyou, ¿vale? En el año 2015 por el descubrimiento de la artemisinina. Es el principio activo de la planta de Artemisa annua, ¿vale? Una de las plantas que utilizamos, por supuesto, en la moxibución y que también se utiliza para la formulación de la fitoterapia tradicional china, ¿no? Y entonces la doctora Tu Youyou, inspirada en los registros clásicos sobre el uso de la Artemisa annua para el tratamiento, para situaciones de epidemias en China, pues se puso a investigar, se inspiró en los antiguos textos y utilizó metodología científica moderna para extraer y descubrir el principio activo de la artemisinina. Entonces, para mí es un hecho muy significativo, ¿no? De que muchas veces la gente dice, ¡buah! Estamos hablando de una medicina antigua. Y incluso podemos decir, estamos hablando de una medicina antiguada. Pues para nada es antiguada. Hay un tesoro, hay un legado impresionante por descubrir, ¿no? Aquí la doctora Tu Youyou solo investigó sobre una de las miles de plantas que se utilizan en la fitoterapia tradicional china y ya obtuvo el premio Nobel de la medicina, ¿no? Así que tenemos en el día de hoy, decimos, wow, ya está todo estudiado, ya está todo investigado, pues sabéis que hay un campo enorme totalmente virgen por explorar, ¿no? Esta planta, la artemisinina, ha sido utilizado en la vacuna para la malaria, ¿vale? Y de hecho, actualmente, a fecha de hoy, se está investigando su efectividad para el tratamiento del COVID-19, no como vacuna, sino como antiviral. Probablemente dentro de no mucho tiempo podemos llegar a leer noticias sobre nuevas aplicaciones de artemisinina frente al COVID, ¿no? Y entonces podemos decir que sería otro aporte, ¿no? De la medicina tradicional china frente a esta epidemia, ¿no? Y ahora ya vamos a centrarnos en el virus en sí, ¿no? El COVID, que es el nombre de la enfermedad, el COVID-19. Todos sabemos que los síntomas más comunes es la tos, es la fiebre, es la fatiga, dificultad respiratoria, que es la disnea, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarreas, fatigas. Este gráfico es sacado de la propia página de la OMS. Bueno, por supuesto, hay más síntomas. Por ejemplo, esto es un recortado de la prensa de aquí de España. Pues un paciente dice, perdí el olfato y el gusto y ahora la gasolina me huele a cebolla y la Coca-Cola sabe a óxido.
Es como que me ha gustado mucho, ¿no? De cómo te escribe lo que es una alteración sensorial del gusto y del olfato, ¿no? Lo que es la anosmia y ageusia. Y también se han registrado muchos casos de trastornos cutáneos como erupciones, eritemas en la piel, sobre todo de las extremidades, ya sea de la mano como de los pies, ¿no? Y aquí todos son practicantes o conocedores o al menos aficionados de la medicina tradicional china. Sabemos que todas estas sintomatologías, ¿vale?, gira alrededor de dos planos energéticos, el plano energético Yangming y el plano energético Taiyin, compuesto por pulmón y pasopáncreas, y Yangming por intestino grueso y estómago. Y de hecho, intestino grueso y pulmón es pareja, y estómago, pasopáncreas también es pareja, ¿no? Entonces, cuando hay disnea, hay tos, hay una excesiva producción de mucosa, estamos hablando de una afectación pulmón según la teoría de la medicina tradicional china. Cuando hay generación de flema, cúmulo de humedad en los pulmones o incluso a la larga la fibrosis en los pulmones, estamos hablando de una afectación por humedad, por estancamiento humedad del pasopáncreas. Cuando hablamos de la fatiga crónica en el cuerpo y dolor generalizado en el cuerpo, sabemos que tanto pasopáncreas como el estómago, como el elemento tierra que es, controla el sistema muscular del cuerpo, ¿vale? Entonces está muy relacionado con el elemento tierra. Y también sabemos que hay trastornos digestivos, gastritis y diarreas, ¿no? Entonces estamos hablando de relaciones con el intestino grueso. Y ya poniéndonos en el ejemplo de antes, fallo en trastornos en el olfato y en el gusto, ¿vale? Anosmia y ageusia, ¿vale? Anosmia, el olfato está íntimamente relacionado con el intestino grueso. De hecho, el último punto, pente de intestino grueso, se traduce como el punto que da bienvenida a la aroma, ¿no? Y luego el gusto, ¿no? Trastorno del gusto está íntimamente relacionado con el estómago, ¿no? Que otra vez el gusto y el olfato pertenece al plano energético de Yangming, ¿vale? Entonces, cuando entendemos este plano, estos dos planos energéticos y estas relaciones según la teoría de la medicina tradicional china, yo diría que el virus deja de tener misterio, ¿vale? Deja de tener misterio, al menos para el razonamiento de la medicina tradicional china. Por supuesto, también las erupciones cutáneas tienen mucho que ver con la piel y con el intestino grueso. Aquí os traigo algunos recortes de artículos de prensa y de artículos científicos. Vamos a verlo. Según la prensa, el 85% de pacientes en China han sido tratados con medicina tradicional china. Han recibido tratamiento combinado de medicina occidental y medicina tradicional china, ¿no? Y el doctor Li Tingquan, ¿vale?, que es el director del Comité Nacional de la Salud de Medicina por la Medicina Tradicional China, dijo, ¿no?, después de tomar 3 dosis de Qingfei Paidutang, que es la fórmula de fitoterapia estrella durante esta epidemia para luchar contra todos los síntomas de la enfermedad, el 60% de los pacientes experimentaron una reducción en la gravedad de sus síntomas. Con respecto a esta fórmula de fitoterapia, lo hablaré un poco más tarde, ¿no?, en mayor detalle. Y aquí en la revista Medicine habla de que la combinación de tratamiento de acupuntura y moxibustión está siendo efectiva como tratamiento coadyuvante para pacientes que sufre de la enfermedad, de la infección del coronavirus COVID-19, ¿no? Y luego ya también nota de prensa de la redacción médica, que es una prensa seria, ¿no?, de medicina aquí en España, pues habla sobre que expertos señalan buenos resultados de la combinación de medicina china y occidental en el tratamiento. Es decir, la medicina china tiene mucho que decirnos.
Y luego os voy a traer varios estudios científicos que se han publicado. Este caso, pues de nuevo, es en la revista Medicine, que habla sobre la efectividad de acupuntura en el tratamiento de la disnea, en el tratamiento de dificultad respiratoria, ¿no? Y además, en este artículo, en este estudio, que es una revisión sistemática y una metaanálisis, establece protocolo de acupuntura no solo para dificultad respiratoria, sino también para síntomas de ansiedad y insomnio, fatiga, náuseas, dolor abdominal y disnea, por supuesto. Y luego hay más revistas, ¿no? Y aquí, como tenemos muchos colegas de habla portuguesa, pues hay en la revista Interamericana de Medicina y Salud, establece un protocolo de acupuntura preventiva para mejorar la inmunidad frente al COVID-19. Si les interesa, les puedo enviar el artículo completo. Y de nuevo en la revista Medicine habla sobre que la acupuntura ayuda a reparar los efectos secundarios producidos por tratamientos de medicina occidental. Es decir, la acupuntura no solo sirve para prevenir y tratar síntomas del COVID, sino también sirve para mejorar o aliviar los efectos secundarios. Sí. Solo para decir que tenemos 5 minutos, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Voy a correr un poquito. La verdad que hay muchísimo material, pero bueno, voy a correr un poquito. Esta guía también es una guía sumamente completo. Habla sobre 3 fases de acupuntura, 3 protocolos de acupuntura en tratamientos, ya sea a nivel preventiva, ya sea a nivel de cuando se confirma la infección, como en el periodo de la recuperación. Como queda muy poco tiempo, voy a pasar rápido. De hecho, si les interesa, les puedo facilitar el artículo completo. Podéis ver, los protocolos son sumamente completos. Está incluido todas las posibles situaciones y según diferentes diferenciaciones de síndromes, según la medicina tradicional china. Y aquí, a la Asociación de Acupuntores Sanitarios al que pertenezco, también hemos publicado una revisión bibliográfica sobre un estudio que habla del efecto de la acupuntura para mejorar el sistema inmunitario. El artículo también os puedo facilitar. Podemos ver como conclusión que habla de que hay un aumento gradual y paulatino de las proteínas de membranas de los linfocitos. También los natural killers y macrófagos, que son células que pertenecen al sistema inmunitario del cuerpo. Y luego, uno de los estudios más potentes es el de la Escuela de Medicina de Harvard, que ha sido publicado en la revista Neuro. Allí te espera todavía mayor efectividad de acupuntura frente a la tormenta de citoquinas cuando ahí el cuerpo sufre una situación de sepsis que nos puede incluso llevar a la muerte. Entonces, la acupuntura y específicamente, bueno, esto es un estudio sobre ratas, hay que decirlo, no es un estudio sobre humano, habla sobre cómo la acupuntura puede aumentar hasta un 40% la supervivencia de la rata, del sujeto de estudio, frente a una tormenta de citoquina en el cuerpo, ¿no? Aquí hay otro estudio sumamente importante, muy completo, uno de los más completos, que habla sobre la efectividad de la electroacupuntura en la reducción de la inflamación sistemática, ¿no? Sabemos que la sepsis es una de las respuestas exageradas de nuestro sistema inmunológico. La acupuntura puede aplacar esa respuesta inmunológica y de esta manera salvaguardar la supervivencia del paciente que sufre de la infección. Y aquí hay otro estudio sumamente completo que habla exclusivamente sobre un punto, el famoso punto 36 de estómago. Habla sobre los beneficios de la acupuntura en las respuestas de sepsis, que es el síndrome clínico sistémico inflamatorio, como una respuesta inflamatoria excesiva de nuestro cuerpo.
Y también uno de los motivos de muerte que está causando en pacientes infectados por infección de coronavirus está en la coagulación, en la trombosis. Como sabemos, la trombosis en la medicina tradicional china se interpreta por un bloqueo de humedad paso, y como sabemos, la medicina occidental confirma que el paso es el central de nuestros linfocitos, ¿vale? Un central inmunitario sumamente importante. Por lo tanto, la acupuntura tiene esa capacidad de regular esa respuesta de trombosis en pacientes infectados. Y ahora ya estamos en la fitoterapia. El Qingfei Paidu Tang es una fórmula compuesta por 23 plantas. Es una fórmula muy potente, ¿no? Y se está viendo resultados espectaculares. Efectividad mayor de un 80% en los estudios multicéntricos realizados en China. Aquí hay otro estudio publicado en la revista de Elsevier, ¿vale? Voy a leer brevemente. En conclusión, nuestro nuevo análisis mostró que Qingfei Paidu Tang, son sus iniciales, tenía un efecto de protección sobre el COVID-19 al regular una red molecular compleja con seguridad y eficacia. Parte del mecanismo estaba asociado con la regulación de la actividad antiviral, antiinflamatoria y de la programación metabólica. Hay algo más que podemos hacer y con esto concluimos. Hemos hablado de la acupuntura, de la fitoterapia. Hay algo más que se puede hacer. Os voy a mostrar esta imagen. Probablemente habréis visto, ¿no? Cuando en los peores momentos de la epidemia en China, los médicos enseñaban a los pacientes a practicar Tai Chi y Qigong. No podemos olvidar que la medicina tradicional china es eminentemente preventiva, ¿vale? Y entonces las prácticas de Qigong, de Tai Chi, y sobre todo ya más allá de estas imágenes así como muy extrañas, ¿no? De gente ahí con los trajes de protección, más allá de esta espectacularidad de las imágenes, tenemos que recordar que las emociones, la ansiedad, el miedo, la paralización por el confinamiento, la falta de toma del sol, la falta de una dieta equilibrada, y influye directamente en nuestra respuesta inmunológica frente a las infecciones. Cuando hablamos de la inmunidad, es un punto muy importante que tenemos que recordar, ¿no? Primero hablamos de la inmunidad innata, que es la que tenemos en nuestro cuerpo y que con estilo de vida, con la práctica de Tai Chi, con la alimentación, podemos mejorar para afrontar las posibles infecciones. Y otra cosa es la inmunidad adquirida, debido a la infección o debido a la introducción de una vacuna, ¿no? Son dos inmunidades muy diferentes. ¿Cuál es mejor? Pues por supuesto, como medicina china, que es preventivo, es mucho mejor reforzar nuestro sistema inmunológico innato. Y es la primera vez que pongo una ponencia. En la última página que pongo continuará. Nadie sabemos cómo va a suceder, ¿no? Lo que sí puedo decir es que la medicina tradicional china está ejerciendo un papel fundamental en la lucha contra esta pandemia, al menos en China y en países asiáticos, y que aquí en Europa, en Occidente, lamentablemente no se está aprovechando, ¿no? Así que invito a que médicos, científicos se pongan a investigar, a estudiar, para poder incorporar esta medicina en la lucha contra esta pandemia y este virus, ¿no? Y que cuanto antes podamos salir de esta situación, mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias nosotros, Liu, por haber estado con nosotros aquí en este congreso, compartiendo este tema tan actual y hablando sobre las potencialidades de la medicina china para el tratamiento y para la mejoría de la salud y de la calidad de vida de los pacientes con COVID-19. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ti y muchas gracias al público que me escucha. Gracias.